importante que Juan Carlos haya terminado su doctorado. En este momento nos va a hacer una presentación de parte de su tesis de trabajo de grado para dar al título de doctor. Un recorrido rápido de Juan Carlos. Juan Carlos es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Nariño, es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle, igualmente es magíster en Economía de la Universidad del Valle y en este momento está optando el título de doctor en Economía de la Universidad del Rosario. Juan Carlos lleva con nosotros en el departamento ya varios años. Muy importante su participación en el departamento en la línea en que viene trabajando, y pienso que esto refuerza más toda la parte de macro y matemática en el departamento. Como te dije, Juan Carlos, es un placer. Te doy la palabra. Por este lado hay mucha bulla, entonces cierro mi canal. Estamos ya dependiendo de ti. Bueno, profesor, muchas gracias. En primer lugar, un cordial saludo para todos por haber asistido a esta presentación, de socializar un poquito el trabajo de investigación que se hizo en el transcurso de todo este tiempo de estudio. Muchos recuerdos y muchos saludos también a mis colegas en el departamento. Me agrada volver a verlos y de sobremanera poder estar con ustedes nuevamente para volver a mis actividades de enseñanza y de trabajo que tanto uno extraña en la universidad. Bueno, entonces voy a presentar acá. Ahí sí, sí está bien la pantalla, sí la alcanzan a ver, ¿sí, cierto? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad del Valle, a todos mis colegas, y también a la Universidad del Rosario, porque me brindaron todas las herramientas posibles para poder llevar a cabo mis estudios en el doctorado en Economía en la Universidad del Rosario. Pues desde que empecé el programa doctoral en Economía, uno de los objetivos míos, tras mi fundamentación como matemático y como ingeniero, era poder desarrollar una investigación de modelación teórica en economía. Y afortunadamente en la Universidad del Rosario pude conocer a mi tutor, el profesor Rafael Serrano, quien es el que maneja la línea de control óptimo estocástico y finanzas en la Universidad del Rosario en Bogotá. Y con él me pude capacitar en todos esos cursos correspondientes a esa área del control óptimo estocástico, y pudimos desarrollar una investigación de control óptimo estocástico aplicada a macroeconomía dinámica. Y esa es la que les queremos presentar hoy. El título del proyecto de investigación, de la investigación, es un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos. Esta charla pues tiene una breve introducción, unos antecedentes principales. Vamos a hacer de manera breve con un bagaje de qué hicimos en cada capítulo del estudio, y por cuestiones de tiempo pues lo que les pienso es mostrar los desarrollos de uno de los modelos, es en ese caso el modelo que se desarrolló en uno de los modelos del capítulo 1, que comprende un modelo de capital con dinámica discontinua, y también unas conclusiones sobre ese trabajo. Bueno, a manera de introducción, podemos decir que la teoría del control óptimo estocástico se convierte, pues, como en las últimas décadas, como el instrumento central de la teoría de crecimiento, porque tiene numerosas aplicaciones en todos los campos de la economía, ya sea en finanzas como también en macroeconomía, en crecimiento económico. El uso de la
de la optimización intertemporal estocástica junto con el cálculo estocástico en tiempo continuo permite modelar diferentes indicadores como la incertidumbre y permite también que todo ese tipo de fenómenos asociados a la economía sean tratados de una manera más real, de una manera más versátil a través del tiempo. Es así que actualmente en la macroeconomía dinámica se considera relevante estudiar modelos en tiempo continuo, donde la naturaleza estocástica que presentan las variables económicas y financieras tienen asociados herramientas más sofisticadas. Por eso es que el objetivo de nuestro estudio se enfoca en procesos estocásticos de difusión con saltos, tiempos de parada, que proporcionan un poder predictivo más grande y enriquecen los ambientes de riesgo, los análisis en ambientes de riesgo e incertidumbre. Como hipótesis general, pues nosotros planteamos que los choques exógenos afectan las distintas variables macroeconómicas y financieras relevantes que obedecen a procesos económicos que pueden ser parcialmente controlados. Hay diferentes procesos, entre ellos políticas monetaria, fiscal, comercial, teoría de crecimiento, organización industrial y en sí todos los vínculos entre el sector financiero y las ramas de la economía en general. Es de entender también que la incertidumbre no es igual en todos los casos, puede estar asociada a diferentes fenómenos como cambios de régimen, desastres raros, guerras, choques agregados e idiosincráticos, persistencia y varianza de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede observar algunos ejemplos como el caso de una crisis financiera. Ahí estoy citando el caso de la crisis financiera de Chile en el 82, en el gobierno de la dictadura de Pinochet, donde el PIB cayó alrededor del 15% y también el choque proporcionó una tasa de desempleo mayor del 23%. También, por ejemplo, podemos observar las pérdidas económicas por una guerra. En ese caso estoy citando la guerra de Siria. En el 2011 al 2014 se presentaron pérdidas del orden de 240 millones de dólares en ese periodo. Son choques que afectan de cierta manera el capital. Otro tipo de choques puede estar relacionado como, por ejemplo, pérdidas de ingreso en los hogares, asociadas, por ejemplo, al desempleo. En este caso, este es un gráfico donde en este año, por ejemplo, desde marzo a julio, las pérdidas del ingreso de los hogares ascienden a 21.6 millones de pesos, billones de pesos, perdón. Y también podemos citar como ejemplo el caso de el número de eventos de desastres naturales a partir del año, hasta del año de la época del 2000 al 2017, que han ido creciendo ese tipo de eventos asociados a desastres raros y efectivamente se ha demostrado que afectan sustancialmente el capital de los países que se ven afectados por este tipo de desastres. De esta manera, pues, la naturaleza estocástica de los fenómenos económicos y el uso de herramientas más sofisticadas, como por ejemplo procesos de difusión o de difusión con saltos, tiempos de parada, proporcionan un poder predictivo más grande, enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre y pueden ser una herramienta adecuada para modelar este tipo de choques. Entonces, la pregunta que nos planteamos en esta investigación es cómo poder entender el comportamiento de los agentes económicos en los modelos de equilibrio general en tiempo continuo cuando se introduce incertidumbre en las variables económicas definidas por procesos estocásticos brownianos y de saltos no necesariamente de tamaño constante. Como contribuciones generales que podemos destacar de esta investigación, pues en primer lugar está la introducción del proceso de saltos en las dinámicas de variables de estado y su manejo numérico en la aproximación del equilibrio por medio de diferencias finitas.
También otro aporte importante es, pudimos encontrar soluciones analíticas para modelos de equilibrio general bajo ciertas restricciones paramétricas, para el caso donde se considere una productividad total de factores, una fuerza de trabajo, un ingreso y una dinámica de capital estocástica, y en particular discontinua. Otro aporte importante de la investigación es que realiza una implementación numérica en diferencias finitas mediante el uso de un método implícito explícito IMEX desarrollado en MATLAB, que permite aproximar la solución de las ecuaciones íntegro diferenciales de Hamilton, Jacobi, Bellman y de Kolmogorov-Forward asociadas a este tipo de problemas, y que a su vez ese tipo de ecuaciones y soluciones permiten ser comparadas con los resultados analíticos propuestos como solución. También contribuye a la literatura existente sobre el manejo de metodologías que usan los modelos de equilibrio general dinámico estocástico para resolver problemas en macroeconomía dinámica. Y pues es importante destacar que las consideraciones teóricas encontradas en este estudio y en estos modelos, como también la aproximación numérica encontrada de este tipo de ecuaciones, pueden ser útiles para plantear otro tipo de modelos, y también va a ser útil para otra cantidad de aplicaciones que se pueden estudiar. Como antecedentes principales de esta investigación están Hanson y Oxendall, que son textos básicos o autores básicos que proporcionan toda la parte de teoría de control óptimo estocástico en tiempo continuo y sus aplicaciones con procesos de difusión y de saltos. También hay autores importantes como los trabajos de Poch, Barro, Turnowski, Smith, Wall, que estudian modelos de DSD en tiempo continuo, los cuales incluyen en sus preferencias distintas formas de procesos estocásticos, y también analizan distintas formas de analíticas para poder modelar la incertidumbre asociada a desastres raros. Por su parte, hay trabajos de índole numérica, como los trabajos de Judd, el de Compass, Poch, Pirza y Parra Álvarez, que desarrollan soluciones numéricas para este tipo de modelos en tiempo continuo asociados a procesos de difusión y de saltos. Los trabajos de Huguet, que son importantes, Jacot, Kaplan, Nuño, que son trabajos que desarrollan modelos de agentes heterogéneos y que incluyen en la dinámica choques estocásticos asociados a este tipo de procesos. Todos estos estudios lo que hacen es contribuir a la formulación y al entendimiento de ese par de ecuaciones que gobiernan este tipo de problemas, que son la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman y la ecuación de Kolmogorov-Forward asociadas a estos problemas. Es importante mencionar unas características de este tipo de modelos. Los modelos DSD son modelos de equilibrio general dinámico estocástico. Particularmente son una clase de modelos económicos de equilibrio general que intentan explicar los fenómenos económicos agregados, y específicamente se usan para evaluar efectos macroeconómicos como política monetaria, política fiscal, y determinan el efecto de ajuste a una variable de estudio. Una de las características diferenciales es que los modelos DSD son dinámicos, es decir, que el valor de las variables económicas presentes están ligadas siempre a su valor futuro. Los modelos DSD también son estocásticos o aleatorios porque permiten en su formulación una fuente de incertidumbre que se deriva de distintos factores asociados a auges, caídas, desastres raros. Y pues es importante destacar que este tipo de modelos tienen tres grupos de variables: las variables asociadas a preferencias, tecnología y al marco institucional. Efectivamente, las preferencias resumen los objetivos de los agentes, la tecnología, las posibilidades productivas de la sociedad, y el marco institucional, cómo los agentes interactúan en un entorno definido de manera precisa. Entonces, ¿qué hacemos en el estudio de manera global? En el capítulo 1 desarrollamos una solución teórica para una clase de modelos DSD con una dinámica de capital discontinua.
Nosotros asumimos que el capital, como les mostraba en los ejemplos anteriores, puede someterse a auges o caídas asociados a diferentes fenómenos como desastres raros debidos al cambio climático, cambios de régimen, crisis financieras, cambios en política fiscal, monetaria, cambiaria, como también medidas de corto y largo plazo que manejan la inflación y el desempleo. Los cuales analíticamente se manejan por medio de saltos discontinuos. Entonces, por ejemplo, en el caso del capital, uno puede observar que normalmente el capital puede estar variando alrededor de una tendencia, pero en algún momento del tiempo puede presentar un evento raro, y después de que sale del evento raro, nuevamente vuelve a tomar la tendencia del equilibrio que se muestra en el capital. Entonces, en este primer capítulo nos propusimos como objetivo desarrollar analíticamente y aproximarse a la solución numérica de este tipo de modelos de crecimiento neoclásico estocástico en tiempo continuo, que involucre una economía pequeña y cerrada, la cual posee consumidores que toman decisiones sobre la distribución de la riqueza entre consumo e inversión, e incluye factores de incertidumbre que combinan procesos de difusión con procesos de saltos. Y particularmente lo que queríamos resolver es cómo afectan las decisiones de consumo y de trabajo de los agentes en un modelo neoclásico de crecimiento en tiempo continuo, cuando se introducen factores de incertidumbre en la productividad total de los factores y en la dinámica de capital asociados a desastres raros. Lo que se pudo observar es que, en general, cuando se combinan procesos estocásticos brownianos con procesos de difusión discontinuos, la dinámica del capital se convierte en un activo físico de riesgo, el cual presenta una distribución que no necesariamente es gaussiana y por lo tanto depende del tipo de distribución asociada a estos procesos discontinuos. Uno de los aportes principales es la estructura analítica de las funciones de política óptimas encontradas también para la función de valor, cuando se tiene una productividad total de los factores que sigue un proceso de reversión a la media y un browniano geométrico. Particularmente, la función valor se describe con un término adicional que depende de la productividad total de los factores y que se resuelve por un tipo especial de ecuaciones, que es una ecuación hipergeométrica confluente, como también de una ecuación de Cauchy. Entonces, el problema de control óptimo a resolver en este primer capítulo general fue el siguiente: el hogar representativo maximiza la utilidad esperada de vida útil descontada que se deriva del consumo y del ocio. Aquí tenemos como variables de control, tomamos una función de utilidad CRA, de aversión al riesgo relativa constante. Las variables de control son el consumo y el trabajo, y las variables de estado pues están dadas por la productividad total de los factores y el capital. La producción es una producción tipo Cobb-Douglas, y específicamente lo que hacemos aquí es introducir choques en la productividad total de los factores, que de manera general están asociados a dos tipos de procesos. El proceso inicial es un proceso de reversión a la media, y otro tipo de proceso que es un proceso browniano geométrico, que más adelante lo voy a abordar con más detalle. El capital pues tiene asociado dos tipos de choques: un choque browniano, que está representado por un proceso browniano, y un choque asociado a los saltos discontinuos. Entonces, este choque browniano lo que hace es modelar los saltos del capital que todos los días ocurren alrededor de la media, y este proceso de Poisson, que lo explicamos más adelante también, es un proceso que me permite capturar los choques asociados a eventos raros en la dinámica del capital. Se tiene también la restricción de clarificación del mercado, y se asume también que los choques brownianos definidos tanto en la dinámica del factor total de productividad como en la del capital son choques brownianos independientes. El proceso de saltos, como lo voy a explicar más adelante,
tiene asociado una medida de conteo que tiene dos parámetros, uno asociado al tiempo y el otro parámetro es asociado al tamaño de los saltos, y se puede modelar por medio de un compensador que está descrito por el producto de una tasa de arribo y una distribución asociada al proceso de los saltos. En el capítulo 2, pues también hicimos algo similar, pues nos basamos en esta hipótesis. Un desastre trae como consecuencia la destrucción de la capacidad productiva, que a su vez origina una reducción de la productividad del trabajo y de la demanda de dicho factor, como también de una reducción de la oferta agregada y una unidad. Los elevados niveles de desocupación y precariedad del empleo han afectado la gran mayoría de países durante las últimas décadas y son consideradas como una consecuencia para tener un crecimiento económico desequilibrado. Y también es importante considerar que la volatilidad de la fuerza de trabajo se debe tener como una medida de la movilidad laboral que refleja la inestabilidad de la fuerza de trabajo. Esas son hipótesis para este capítulo. Entonces, lo que hicimos como objetivo fue desarrollar un modelo de crecimiento neoclásico estocástico con un solo sector en tiempo continuo tipo Ramsey, con utilidad también de aversión al riesgo relativa constante, una función de producción tipo Cobb-Douglas, y metimos una incertidumbre asociada también al capital, a la efectividad del trabajo y a la fuerza del trabajo. O sea que la diferencia con el primer modelo es que ahora nosotros consideramos una fuerza de trabajo estocástica que nos permite analizar cuáles son los efectos de ese tipo de choques a la fuerza de trabajo en las decisiones económicas de los agentes. En primer lugar, se establecen nuevamente soluciones de tipo analítico y se establecen también soluciones numéricas y al final lo que se hace es que bajo ciertas restricciones se comparan las soluciones numéricas y analíticas y se estudia pues efectivamente el efecto de la incertidumbre sobre las variables de decisión de los agentes. Se construye también la implementación numérica para la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman resultante. El modelo a resolver, que es un modelo general, aquí porque pues este es el modelo general, pero lo hemos hecho con casos particulares también. Se consideran tres en particular. Nuevamente los hogares maximizan la utilidad descontada, dependiente en este caso solamente del consumo, y se consideran choques en la productividad total de los factores, o que en este caso se considera como la efectividad del trabajo, choques estocásticos en el trabajo, y se meten también choques en la dinámica de capital, que capturan los choques alrededor de la media y los choques asociados a eventos raros. La línea teórica de este modelo pues sigue los modelos de Smith, de Posch y de Feitz and Summer del 2010, Batten 2013 también. Aquí lo que observamos es que en este modelo hay un resultado teórico muy importante que lo que pudimos observar es que pudimos encontrar una forma teórica de cómo poder resolver teóricamente la función de valor asociada a ese tipo de problemas. La función de valor pues es el ente principal para poder resolver numéricamente ese tipo de problemas, pero nosotros con ciertas restricciones analíticas pudimos encontrar una forma general de la función de valor, donde las constantes que están asociadas a la función de valor, en este caso omega, gamma y h, dependen específicamente de los parámetros asociados a las distribuciones definidas por el factor total, la efectividad del trabajo, la fuerza del trabajo y también del capital. Entonces, lo que podemos observar es que el canal de transmisión de la volatilidad se hace a través de la función de valor y permite capturar su influencia de esos parámetros de la incertidumbre sobre las políticas óptimas, que en este caso es la política óptima del consumo. Analíticamente, pues se encuentra la forma general de la función de consumo y se puede probar analíticamente la elasticidad de ese consumo frente a distintas
a los distintos parámetros, como en este caso la volatilidad del trabajo, la volatilidad del capital, y permite analizar el comportamiento de este análisis numérico encontrado con la solución teórica planteada. En el capítulo 3 desarrollamos un modelo de agentes heterogéneos también en tiempo continuo, con choques estocásticos al ingreso. Pues las hipótesis que manejamos es que los diferentes choques adversos en la economía y choques individuales como el desempleo, la enfermedad, el envejecimiento, merman drásticamente los ingresos de los agentes, afectan sus decisiones de consumo, ahorro e inversión y contribuyen a que persista la desigualdad. Entonces, el tema de agentes heterogéneos está particularmente ligado a diferentes choques exógenos estudiados tanto en mercados completos como incompletos, que afectan las dinámicas de las distintas variables en cada modelo y en general pues se constituyen en una herramienta fundamental para comprender las diferencias entre consumo y riqueza a través de las decisiones de ahorro y consumo que tienen los agentes. Este estudio está fundamentado en estudios sobre modelos de agentes heterogéneos que hacen choques agregados y también sobre modelos que hacen choques de agentes heterogéneos con choques idiosincráticos que son no asegurables. Particularmente nosotros trabajamos en la línea del modelo de Huggett-Yayagari y es una extensión también del modelo de Kaplan y de Ashdown 2017, porque pues lo que hacemos es colocar una dinámica estocástica para modelar las componentes del ingreso de los agentes. Nuestro objetivo fue plantear y resolver numéricamente un modelo de agentes heterogéneos que aproxime los procesos de riesgo en el ingreso para investigar el comportamiento del equilibrio estacionario de los agentes en una economía que se ve afectada por choques idiosincráticos modelados por combinaciones de procesos estocásticos en tiempo continuo. Y queríamos resolver cómo se afecta la desigualdad del ingreso a los niveles de consumo y ahorro y distribución conjunta de riqueza de los agentes cuando se modela con choques estocásticos. Bajo qué condiciones existen un equilibrio estacionario asociado a esos procesos y cómo resolver numéricamente ese tipo de ecuaciones de Hamilton, Jacobi, Bellman y de Kolmogorov-Horvath asociadas con estos procesos. El modelo a resolver es un modelo de agentes heterogéneos. Los agentes maximizan también la utilidad descontada, tienen también la riqueza de los agentes toma una forma de bonos y evoluciona de acuerdo a esta restricción. Se tiene una restricción de endeudamiento de los agentes, donde la barra es el límite natural de endeudamiento que tienen los agentes, que es el máximo límite de deuda que pueden adquirir los agentes, y aquí modelamos el ingreso por medio de un proceso de difusión, incluido un proceso de saltos. Este proceso de saltos particularmente permite modelar cosas inesperadas, como por ejemplo la pérdida del empleo, como mostrábamos en la gráfica anterior, que afecta drásticamente los ingresos, ¿no? Entonces se tiene una economía pequeña donde la tasa de interés efectivamente es endógena al modelo, quiere decir que se ajusta de tal manera que se cumplan las condiciones de equilibrio, y el equilibrio estacionario para este tipo de problemas de agentes heterogéneos es un vector que está compuesto por la tasa de interés, por la función de valor óptima y por la función de distribución conjunta de ingreso y riqueza. Entonces, el trabajo computacional que uno hace aquí es poder encontrar en primer lugar la tasa óptima de interés que se ajuste a la condición de equilibrio del modelo, poder encontrar la función de valor que resuelva las condiciones óptimas de los agentes, y conocidas esas condiciones óptimas uno puede encontrar la función de conjunta de ingreso y riqueza que establece también la condición de equilibrio. Entonces, para poder dar un ejemplo de este tipo de análisis, por cuestiones de tiempo, pues voy a mostrar los resultados de uno de los modelos
como es un modelo que hace parte del primer capítulo, que es un modelo DSG con dinámica de capital discontinua. Entonces, les mostraba inicialmente que en el capítulo 1 nosotros consideramos choques a la productividad total de los factores y podíamos modelar esos choques en esa productividad usando dos procesos estocásticos. Uno de los procesos estocásticos es un proceso de reversión a la media y otro proceso es un browniano geométrico. En este caso, pues voy a mostrar los resultados que obtuvimos cuando metemos la productividad total de los factores asociadas a un proceso de reversión a la media o un proceso CIR que se llama Cross Ingreso Roll. Este proceso de reversión a la media está definido de esta forma por esta ecuación diferencial estocástica que tiene asociada un movimiento browniano estándar, BWT. Este movimiento browniano pues lo que hace es hacer los choques de productividad alrededor de la tendencia, de la media. Beta corresponde a la velocidad de ajuste, omega es la media de largo plazo de este proceso, n es la volatilidad del proceso, o la varianza que tiene este tipo de proceso en el caso de la productividad total de los factores, y esta es una condición que es muy importante para garantizar que este proceso ADT siempre toma valores positivos. Es por eso que este tipo de procesos se usan para poder modelar la productividad total de los factores, porque se supone que la productividad total de los factores o la tecnología pues va aumentando o va creciendo a través del tiempo, entonces no se consideran valores negativos. Entonces, el proceso de reversión a la media nos indica que la productividad total de los factores tiende a cambiar su comportamiento de crecimiento o de decrecimiento en el momento en que ocurre un choque excepcional modelado por un movimiento browniano geométrico. Este es el proceso browniano que me modela el choque de tecnología o el choque de la productividad total de los factores. Entonces, cuando ocurre ese choque, pues tiende a existir un cambio, pero ese cambio de comportamiento, después de que sucede el choque, este proceso siempre tiende a estabilizarse en la media de largo plazo. Entonces hace el choque, pero siempre los procesos buscan la media de largo plazo. Por eso es un proceso que es importante en este tipo de metodologías para modelar el factor total de productividad. Este tipo de procesos de reversión a la media es usado para ilustrar el papel de la autocorrelación de los choques de productividad frente a la mala asignación de capital y las pérdidas implícitas de la productividad total de los factores. Y es usado por varios autores, en especial uno de los autores que ha trabajado bastante con eso es el grupo de Princeton, de Moll, que tiene un grupo de investigación sobre análisis estocástico en macroeconomía. La dinámica de capital discontinua, pues es el proceso de capital agregado, cumple esta ecuación diferencial estocástica. Como les decía, esta dinámica tiene una tasa de inversión bruta, una tasa de depreciación del capital, tiene un choque browniano asociado al capital con una volatilidad sigma. Este choque browniano lo que hace es modelar las fluctuaciones diarias que tiene el capital alrededor de la media, y esta integral lo que hace es sumar todos los eventos raros que uno puede encontrar en la trayectoria del capital a lo largo de un intervalo de tiempo dado. Estos choques raros se modelan por medio de un proceso de Poisson compuesto que tiene en especial asociado una medida de conteo. La medida de conteo tiene asociado específicamente dos parámetros, un parámetro que es el tiempo, que me indica en qué parte específicamente del tiempo sucede un evento raro o un salto, y el otro parámetro Z, que es asociado al tamaño que va a presentarse ese tipo de evento raro, ¿sí? Y se modela por medio de una tasa de arribo y una distribución de probabilidad asociada a los saltos. Ese tamaño, esa probabilidad o frecuencia de ocurrencia
es un valor positivo por definición de una probabilidad, y el F representa la distribución asociada a los saltos que nosotros vamos a asignar. Entonces, por ejemplo, la medida de conteo podemos verla en esta gráfica, donde, por ejemplo, siempre, cada vez que haya un proceso X de t, puede ocurrir un salto dado en un tiempo tau. Entonces, el salto que uno va a encontrar es siempre proporcional a la cantidad de, en este caso, de capital, proporcional al tiempo anterior. Entonces, siempre para establecer la medida de conteo necesitamos esos dos parámetros, el tiempo y el tamaño del salto que vamos a analizar. Por ejemplo, aquí es una grafiquita donde ustedes pueden observar el proceso de Poisson compuesto definido para una tasa de arribos lambda igual a 4, y puede analizar uno los diferentes choques a los que puede enfrentarse una dinámica, en este caso una dinámica X de t, a través de un tiempo dado, donde haya exactamente choques alrededor de la media y choques asociados a eventos raros. Así que si el capital se somete a un choque browniano, nos dice que cada cambio del capital es independiente de los cambios anteriores. Y el hecho de incluir saltos en la dinámica de capital nos proporciona unas características especiales que los modelos solo de difusión no llegan a capturar, porque los de difusión siempre son modelos que van a capturar los choques del capital alrededor de la media o de la tendencia, pero no las caídas bruscas o los auges que haya en el capital. Específicamente, como les explicaba acá, el capital, si ocurre un salto en un tiempo dado, el salto es proporcional al capital en el instante de tiempo anterior y tiene asociado un tamaño adecuado. En este caso, pues lo estamos modelando con esta forma de tipo exponencial, pero lo que importa es que el tamaño del capital en el instante tau, que es donde ocurre el salto, es proporcional al capital en el estado anterior. Y de esta manera uno puede analizar cuál es el tamaño del salto simplemente sacando la relación del capital en el estado siguiente con respecto al capital en el estado anterior. En este tipo de modelo se maneja una condición de vaciado de mercado, la condición de equilibrio de mercado, y también la empresa representativa pues produce un único bien en la economía que es propiedad de los hogares y opera en mercados estrictamente competitivos. Se considera una función de utilidad de aversión al riesgo relativa constante y se debe cumplir esta condición para garantizar que la función de utilidad sea cóncava y para garantizar la existencia del máximo en este tipo de problemas. El problema de control óptimo a resolver, en este caso está aplicado, como les mostraba inicialmente, a un proceso de reversión a la media y a choques que están asociados al capital por medio de choques brownianos y por medio de eventos raros en la dinámica de capital que se modelan con un proceso de Poisson. Entonces, el objetivo es poder encontrar la función de valor óptima que me permita optimizar este problema, y si yo consigo la función de valor óptima, puedo encontrar las políticas óptimas de consumo y de trabajo, que son las que me interesa observar para garantizar cómo es el comportamiento de los agentes frente a este tipo de choques. Entonces, este trabajo, pues, particularmente es una extensión del modelo discreto de Aruoba, 2006, porque ellos resuelven un problema similar en tiempo discreto, lo único es que hacen que modelan el factor total de productividad por medio de choques estocásticos, pero el choque estocástico es un proceso AR1. También ellos sugieren incluir en la definición procesos estocásticos más sofisticados que permitan acercarse a explicar las no linealidades de la función de producción neoclásica y la predictibilidad del ciclo económico de manera más real. También es una extensión del modelo de Parra y Álvarez, Parra Álvarez 2017. Él hace un modelo similar, pero no incluye saltos en la dinámica de capital y tampoco pues hace unas restricciones sobre la función de trabajo
las condiciones para la existencia de la política óptima de trabajo, que es la que encontramos nosotros. Y es una extensión de los trabajos de Posch 2011 y 2013, porque Posch hace un problema similar, pero solo incluye saltos de tamaño constante. Nuestro aporte adicional a esto es que nosotros estamos resolviendo el problema para un salto que no necesariamente es constante, y ese es un caso que se va a aproximar más a la solución de este tipo de problemas, porque efectivamente los saltos que puedan ocurrir asociados a eventos raros no necesariamente son de tamaño constante. En nuestro caso, los saltos, nosotros el tamaño de los saltos lo podemos modelar por cualquier tipo de función. Simplemente lo que nosotros asumimos es que está asociado a una medida de conteo y a una función de distribución específica para los saltos que uno toma. ¿Cuál es la metodología para resolver este tipo de problemas? La metodología se apoya en la teoría de control óptimo estocástico, que nos permite plantear primero los choques asociados a desastres raros que se modelan por combinación de procesos brownianos y saltos aleatorios no necesariamente de tamaño constante. Nos permite plantear el modelo de referencia de equilibrio general dinámico estocástico, que incluye choques en el capital asociados a eventos raros y a choques en la productividad total de los factores. Nos permite analizar el problema de control óptimo a resolver. Nos permite establecer las condiciones de optimalidad dadas por el principio de programación dinámica y por el teorema de verificación en tiempo continuo. Y también nos permite investigar las condiciones para la existencia de una solución cerrada. Finalmente, pues apoyado también en los estudios de Candler, de Halion, Moll y Asdod, nosotros hacemos una implementación numérica usando diferencias finitas para aproximarnos a la solución de este tipo de ecuaciones que incluyen estos modelos con saltos. Entonces, como KDT es, como decíamos inicialmente, cuando metemos saltos y choques brownianos, el capital se convierte en un activo de riesgo. Entonces, efectivamente se convierte en un proceso de Markov, y ese proceso de Markov, para la solución de este problema, pues es necesario usar el principio de programación dinámica y el teorema de verificación, que básicamente está definido en Oxendall y en Hanson, que son referencias principales para nuestro estudio. Esto permite inicialmente definir la función de valor óptimo, que simplemente es el supremo de la utilidad descontada, de la esperanza descontada de la utilidad. Y este teorema de verificación lo que hace es conectar con una ecuación que maximiza el problema, que es la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, definida para este proceso de esta forma, donde tiene asociado un operador de segundo orden, y este operador de segundo orden se encarga de definir cómo va a ser la interacción de los choques definidos en el problema. En este caso, los choques del factor total de productividad y del capital. Entonces, simplemente para cada valor de capital y para cada valor de la productividad total de los factores, se encuentran unas políticas óptimas de consumo y de trabajo, definidas por la función de valor por medio de este argumento máximo, y se puede garantizar la existencia de la ecuación de Bellman maximizada, que me permite garantizar la existencia de las políticas óptimas. Ese es el trabajo que uno resuelve. Pues no quiero entrar más en detalles matemáticos, porque simplemente es poder encontrar, el objetivo es poder encontrar esta función de valor óptima que me garantice la existencia de estas políticas óptimas para poder resolver el problema de control óptimo estocástico. Al final, pues lo que se hace es resolver, en este caso, una ecuación de Bellman maximizada que está asociada con este operador. La integral, como les mostraba, es la integral correspondiente a los saltos. Aquí se aplica, pues para poder llegar a esta ecuación de Bellman maximizada, se aplica el lema de Ito definido en cálculo estocástico para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, las condiciones de equilibrio, para poder encontrar esos tres casos, la función de valor y las políticas óptimas, en cada instante de tiempo, pues se debe cumplir la ecuación de Bellman maximizada, las restricciones del factor total de producción, la restricción de acumulación de capital y la restricción de equilibrio del mercado.
Con esas restricciones podemos encontrar las soluciones. Aquí nosotros planteamos varias proposiciones, pero específicamente para este modelo, teóricamente encontramos que bajo ciertos supuestos, bajo ciertas restricciones de parámetros, pudimos encontrar soluciones analíticas y específicamente cuando los parámetros de la incertidumbre del modelo asociado al factor total de productividad dado por un proceso de reversión a la media y asociado al capital cumplen estas condiciones de restricción de los parámetros, pudimos encontrar una solución analítica asociada a un factor de descuento que lo llamamos ROAR. Específicamente este factor de descuento de manera intuitiva está asociado para nosotros, está asociado con todos los parámetros que definen las dinámicas de estocásticas del modelo en el caso del factor total de productividad y del capital, y también pues está asociada con el ahorro precautelativo que pueden tener los agentes para poder decidir cuánto consumo o cuánto ahorro puedo generar. Específicamente aquí hay una componente importante que captura la componente asociada a los saltos o a los eventos raros, que depende específicamente del tipo de distribución que uno asuma en ese tipo de procesos. Por eso aquí definimos que ese tipo de saltos están asociados a una función que se llama una función generadora de momentos específica para el tipo de saltos que uno asuma, y con eso pudimos encontrar una función de valor asociada a esta forma, y donde los parámetros, los parámetros constantes de la función de valor específicamente todos dependen de los parámetros asociados a los choques considerados. Y encontramos una política de consumo que es proporcional al nivel de producción, y encontramos una política óptima de trabajo que en este caso es constante. Teóricamente es constante. Y la parte importante también aquí fue que teóricamente la función de valor, y esta es una contribución nuestra con respecto a los autores que habíamos estudiado, porque incluimos un factor en la función de valor que me permite modelar de manera adicional la función de valor que se resuelve específicamente por un tipo de ecuación especial, que es una ecuación hipergeométrica confluente. También consideramos una solución teórica en el caso donde la fuerza de trabajo es constante, se estandariza en 1, y encontramos que en ese caso la función de valor tiene esta forma y la función de consumo es proporcional al capital. Y específicamente pudimos garantizar que el capital puede estar directamente relacionado con la componente de incertidumbre asociado a la dinámica de capital, a la volatilidad del capital, a la volatilidad del factor total de productividad y específicamente a la componente de los saltos. También se encuentra un resultado teórico importante aquí, que es la forma general de la función de valor que resuelve este problema, que en este caso está asociado a un tipo de ecuación también de segundo orden, que es una ecuación hipergeométrica confluente que nos permite acercarnos de manera más real a la forma como la función de valor es el canal de influencia sobre la política óptima que desarrollan los agentes. Cuando nosotros hablamos de las interpretaciones paramétricas de esos dos resultados, en este caso cuando ρ igual a ρ barra, este ρ igual a ρ barra, como les decía, está asociado a los parámetros del modelo. Igual, en la segunda condición nosotros consideramos un caso particular para hallar soluciones analíticas donde la aversión al riesgo es igual a la participación del capital. Entonces, esas restricciones lo que primero me indican es que se puede afirmar que el factor de descuento es consistente con la tendencia de largo plazo del capital porque está definido en términos de los parámetros asociados al modelo, y lo que se encuentra específicamente es que los hogares actúan como consumidores y productores en el modelo. Entonces, si hay un choque browniano o uno asociado a un evento raro, se destruye más capital y se hace que los agentes ajusten su factor de descuento
para acumular más capital en vista del riesgo presente. Lo que hace entonces, en otras palabras, es que los agentes estimulen el ahorro y permiten con este tipo de factor pues poder observar cómo va a ser su factor de descuento. Y de igual manera, si nosotros tenemos la condición de la participación del capital igual a la aversión al riesgo, sucede algo similar, porque si tengo mayor riesgo, los agentes aumentan su ahorro. El ahorro es directamente proporcional a la existencia, a la probabilidad de existencia de un riesgo o de un evento raro. En este caso se demuestra que el consumo es proporcional al capital. O sea que si hay menos capital, pues en este caso consumen menos. Y pues específicamente se demuestra la influencia de los choques asociados a eventos raros dados por el proceso de Poisson. En general, lo que demuestra es que en el futuro, cuando hay este tipo de choques no previsibles, este tipo de choques asociados a eventos raros, los agentes se vuelven más previsibles. Para la solución numérica, pues como les decía, este es otro aporte también importante porque nos aproximamos a la solución de este tipo de ecuaciones íntegro-diferenciales que manejan este tipo de problemas de control óptimo. Propusimos un método numérico que es un método implícito-explícito, donde la parte diferencial se resuelve por un método implícito y la parte integral, que es la que está asociada a la componente de saltos, se resuelve por un método explícito. El diferencial considera un método importante que es el método ADWIN, desarrollado por Kangler y Asdod. Este tipo de método lo que me permite es aproximarme a las no linealidades que se encuentran dadas por las condiciones de primer orden que define el problema, y el término integral pues simplemente se calcula por un método explícito para poder aproximar la integral de los saltos. En este trabajo hicimos varios modelos, en realidad se resuelven varios casos, aquí les estoy presentando solo uno. Definimos el caso donde el trabajo y la productividad de los factores puede ser constante y variable, pero resolvimos todos los casos. El modelo que les voy a presentar es el caso más general, donde la productividad total de los factores y la fuerza de trabajo es variable. El esquema ADWIN lo que permite es poder aproximar las no linealidades, como les decía, de la derivada de la función de valor que se establecen por las condiciones de primer orden del proceso. Específicamente lo que hace el método numérico, pues para no entrar tanto en detalles, es tomar la ecuación de Bellman maximizada que define el problema. Lo que hacemos es usar diferencias finitas para poder aproximar de manera numérica esta ecuación y resolvemos el problema usando ese par de métodos, el método implícito para la parte diferencial y el método explícito que se usa solamente para resolver la integral en el modelo. En el caso de la integral de saltos, esa es otra cosa que también es importante en el estudio nuestro, porque nos aproximamos a este tipo de estudios de aproximación para este tipo de modelos de saltos. Y una de las implementaciones importantes fue poder observar que esta integral de saltos se puede capturar o se puede calcular por medio de primer lugar, de la definición de una integral de correlación que aprovecha las propiedades de la transformada de Fourier, y el método numérico específico que calculamos para calcular esta integral es el uso de la transformada rápida de Fourier, que simplemente es un método discreto que me permite calcular la transformada de Fourier y calcular la inversa. Entonces, lo primero que hacemos es hacer la integral de correlación y posteriormente lo que hacemos es usar la transformada de Fourier y su inversa para poder calcular el efecto de la integral correspondiente a los saltos cuando hacemos una sustitución adecuada. Después de que hacemos ya el cálculo de la integral asociada a los choques de los eventos raros, resolvemos el sistema presente y este sistema de ecuaciones me permite calcular el valor de la función de valor. La función de valor es la que me interesa resolver porque con esto puedo encontrar las políticas óptimas asociadas al problema de control óptimo. El método numérico tiene estos pasos. Parte de un guess inicial,
calcula la derivada usando el método Atwin, resuelve esta ecuación para encontrar las condiciones de la política de trabajo. Esta política de trabajo es importante porque necesita uno poder garantizar que la ecuación tiene solución, y para eso hay que definir unos parámetros importantes dentro de la función que define la política de trabajo. Calcula también la función de valor para el caso n, y posteriormente en n+1 podemos calcular también la política de consumo. Estas aproximaciones se hacen hasta que la función de valor cumpla cierta tolerancia, y también se define una grilla de capital que en nuestro caso depende del capital de estado estacionario del modelo. La calibración sigue los estudios de Parra, de Posch, de Ausdorff y de Moll. Nosotros en realidad hicimos un ejercicio numérico que nos permitiera aproximarnos a la solución de este tipo de problemas cuando nosotros variemos la intensidad de los saltos, que la intensidad es la frecuencia de ocurrencia de un evento raro, en otras palabras, y lo que hicimos fue aproximarnos a la solución numérica cuando usamos cualquier tipo de distribución de los saltos. Específicamente, pues el problema se resolvió para una distribución normal en los saltos con media 0 y varianza 1, pero igual el proceso se puede adaptar a cualquier tipo de distribución. En el ejercicio numérico nosotros resolvimos el problema con otro tipo de distribuciones, como la distribución uniforme, la distribución exponencial, la distribución constante, y pues como evidencia económica hemos encontrado particularmente que hay otro tipo de distribuciones a las cuales se pueden adaptar el proceso, que es una función de distribución normal truncada para el caso de los saltos, y también una función de distribución de ley de potencia exponencial para el caso de los saltos. Entonces, el ejercicio numérico puede funcionar con cualquier tipo de distribución y se hace con distintas calibraciones. En particular, el valor lambda igual a 0 significa que no existen saltos asociados al modelo, solamente se trabaja con un choque asociado a un proceso de difusión browniano, y cuando tenemos un valor distinto, lambda igual a 0, en este caso 0.25, 1 o 3, significa que podemos encontrar un choque asociado a un evento raro. Entonces se compara los dos casos, el caso sin saltos con el caso donde haya un salto. En particular, estos son los resultados. Cuando mire que aquí es importante destacar eso, que aquí estoy, por ejemplo, comparando la solución numérica con la solución analítica, pero esto lo puedo hacer siempre y cuando se cumpla la condición teórica, que era la que les había mostrado en la proposición 1, cuando ρ era igual a ρ barra. Entonces comparamos la función de valor numérica con la función de valor analítica y calculamos la diferencia, y comparamos el caso cuando no existen saltos con el caso donde sí existen saltos. Y efectivamente, pues hay un cambio pequeño en la función de valor, pero el cambio que se ve en la función de valor se refleja más en las políticas óptimas de consumo y de trabajo. Esta es la política óptima de consumo. Lo que podemos observar es que cuando analizamos el consumo sin saltos, o sea, con un proceso de difusión, y a la hora de meter un salto, lo que podemos observar es que el consumo empieza a disminuir. Si yo tengo una probabilidad de salto más grande, pues el consumo va a disminuir más. En el caso de la función analítica, pues también se hace una disminución para el caso sin saltos. Se compara la función analítica con la numérica y se observa que hay una disminución o hay un efecto directo asociado del parámetro de saltos con la política de consumo. Naturalmente está en la línea de la formulación teórica, porque nosotros probamos que teóricamente el consumo en este caso dependía de la producción, directamente proporcional a la producción. O sea que si hay un choque al capital, se destruye capital y por ende vamos a tener menor consumo. Y eso es lo que uno prueba de manera analítica. En el caso de la política de trabajo,
el efecto pues también conserva la condición teórica que tiende a ser constante. Estos choques, estos quiebres aquí que uno ve en el caso, en los extremos, pues eso simplemente son de las condiciones de frontera que uno pueda definir en el problema, pero en general en toda la grilla de capital lo que se observa es que el comportamiento teórico como el numérico de la función de capital tiende a estabilizarse en un valor como lo muestra el resultado analítico. Entonces, lo que se muestra aquí es que si se presenta una disminución en la política del consumo, esto puede explicarse que observando que al aumentar la tasa de arribo de los saltos, los agentes tienen un comportamiento más prudente, tienen un mayor deseo de ahorrar, lo cual conduce a que los individuos puedan tener un mayor nivel de riqueza esperada y por lo tanto se traduce en una disminución de consumo. Toda esta teoría pues está relacionada, como les mencionaba, con respecto al ahorro precautelativo de los agentes y permite también relacionar teóricamente el resultado que encontramos con las derivadas de la función de utilidad específica, que en este caso es la tercera derivada, que me da ese factor de prudencia de los agentes. Y la política de trabajo tiende a permanecer constante, como se observa en el caso teórico. Se hizo ciertas sensibilidades, aquí es una sensibilidad de la función de valor con respecto al parámetro lambda, que el parámetro lambda es el parámetro asociado a la frecuencia de los saltos o a la intensidad de los saltos o a la frecuencia, quiere decir la frecuencia con que se presenta un evento raro o un desastre dado por o un auge o una caída, y se observa pues que existe una sensibilidad que se da con respecto a este factor de frecuencia de los saltos. En este caso, si aumenta la tasa de intensidad de los saltos, la función de valor disminuye en valor y por eso el consumo también lo hace en la misma forma. La política de trabajo tiende a establecerse de manera constante. También hicimos un efecto de sensibilidad con respecto a la aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo pues muestra el cambio en la función de valor, pero la aversión al riesgo tiene un efecto contrario al efecto de la intensidad de los saltos, porque a medida que aumenta el gamma, o sea, la aversión al riesgo, lo que observamos es que la política de consumo aumenta. Y en el caso del trabajo, el resultado es al contrario. Si aumenta la aversión al riesgo, la política de trabajo disminuye. Este resultado también fue probado de manera analítica con las funciones de consumo y de trabajo que encontramos cuando se calculan las derivadas específicas o las sensibilidades teóricas con respecto al parámetro de aversión al riesgo. Lo que se encontró es que un aumento de la aversión al riesgo se traduce en una disminución en la elasticidad intertemporal de sustitución, que se define como 1 sobre gamma, y por tanto un incremento del factor de impaciencia, lo cual implica una disminución de la riqueza esperada de los agentes y por tanto se tiene un incremento en el consumo. La política de trabajo tiene un comportamiento al contrario al aumentar gamma, la política de trabajo disminuye. Y este es un análisis también con respecto a las distribuciones, a los tipos de distribuciones de los saltos. El ejercicio numérico que nosotros hicimos en este caso fue calcular la distribución de los saltos con distribución normal, exponencial, uniforme y constante, y se presenta cierto tipo de sensibilidad dependiendo del tipo de distribución de los saltos. Y esto pues me da un poder predictivo más grande porque los saltos, en primer lugar, los choques raros asociados a la economía no necesariamente tienen un tamaño constante y no necesariamente se distribuyen de la misma forma. Entonces, dependiendo del tipo de distribución, usted va a encontrar un efecto asociado a la política de consumo, como se muestra en el resultado teórico, porque el resultado teórico me dice que la influencia de ese tipo de distribución se hace a partir del factor de descuento que se define en el problema. También hicimos una comparación para el caso donde no se pueda comparar con la solución numérica.
nosotros comparábamos en el ejercicio anterior cuando ρ era igual a ρ barra porque encontramos solución analítica para esos casos, pero si no se cumple la condición ρ igual a ρ barra, lo que hicimos es observar que si se aumenta la incertidumbre asociada al modelo, en este caso del factor total de productividad, la volatilidad del proceso de factor total de productividad y la volatilidad del capital, observamos que siempre que uno aumente la incertidumbre, pues vamos a encontrar una disminución en el consumo. Entonces, esto lo hicimos para las distintas volatilidades y observamos que al aumentar la volatilidad, en este caso la gráfica del caso del consumo 3 está calculado con los mayores valores de volatilidad en la productividad factores y en el capital. Y encontramos pues que efectivamente si aumento la incertidumbre, el consumo disminuye. Finalmente se hacen unas pruebas de robustez del modelo para garantizar que los resultados teóricos, numéricos, la aproximación lograda sea comparable con la función teórica, y se hace una prueba de convergencia, de tasas de convergencia, definida en la tesis doctoral de Ramírez y definida en Kohn y Volkova, perdón. Entonces, lo que dice esta prueba es que el orden teórico de convergencia de una ecuación que se expresa en términos de diferencias finitas está dado por el menor orden de la derivada presente en esa ecuación. En nuestro caso, la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman se resolvió numéricamente, como les mostré, por un método implícito-explícito, pero la parte diferencial está definida por el método Atwin, que considera derivadas de primer orden tipo forward y tipo backward, y son derivadas de primer orden. Por lo tanto, el orden teórico de convergencia de esa ecuación diferencial es 1. Entonces, lo que se debe probar para ver si el modelo es consistente con los resultados es que en toda la grilla de capital que hemos definido, se encuentre un orden de convergencia similar al orden teórico, y eso es lo que se probó. Como el orden teórico es 1, el orden de convergencia numérico tiende a 1. Entonces, quiere decir que los resultados son consistentes. Por otro lado, también se hizo otra prueba que está planteada en el documento de Ashdod, donde comparan la precisión del algoritmo haciendo análisis de grillas finas y grillas gruesas. Y se observa que efectivamente se obtiene una mejor precisión cuando se trabaja con diferencias relativas dadas por grillas finas. Entonces, quiere decir que si yo tomo una grilla más pequeña en el capital, puedo obtener mayor precisión en el modelo. En este caso, si hacíamos el ejercicio con una grilla de 200 puntos en el capital y la bajábamos a 20 puntos, pues lográbamos primero que todo un incremento de la velocidad computacional, pero al bajar la grilla hacíamos un deterioro de la precisión del modelo aproximadamente en 0.14%. Lo que quiere decir es que es favorable trabajar con grillas pequeñas que se definan en el capital, y eso incrementa la estabilidad y la precisión del modelo. Como consideraciones finales de este caso que les presenté, pues pudimos observar, al igual que en los estudios teóricos de Parra y Álvarez y Posch, 2011, que el consumo es proporcional a su nivel de ingreso, un factor de trabajo óptimo constante, una función de utilidad indirecta dada por la función de valor que presenta una versión relativa al riesgo constante. También se observó, pues como les mostré los resultados teóricos, las formas de las funciones de valor y de las funciones de política asociadas. Se verificó la importancia de las soluciones cerradas encontradas en los distintos modelos para analizar el efecto de la incertidumbre sobre las decisiones óptimas de los agentes y para verificar la precisión de los métodos numéricos empleados. En la solución analítica y numérica, la componente de saltos se observó que afecta directamente el factor de impaciencia del consumo dado por ρ igual a ρ barra. Las funciones de política óptima se ven afectadas de manera directa por esta componente.
a través de la función de valor. Y a medida que la gente se vuelve más impaciente, o sea, tiene un mayor ROE, su consumo óptimo aumenta. En este caso, la acumulación del capital en el futuro para los agentes se vuelve menos importante. También la respuesta óptima de los agentes a choques asociados a desastres o a eventos raros cuando ROE igual a RO barra depende del nivel de riqueza de los agentes. Si el consumo de los agentes se disminuye, si el consumo de los agentes disminuye cuando se ve afectada su riqueza a través de los choques, entonces el comportamiento de los agentes es más prudente, lo que hace que mantengan un nivel de ahorro constante. Por otra parte, si no se tiene la condición teórica del factor de descuento igual a RO barra, se incrementa la incertidumbre y el comportamiento de los agentes también tiene un sentido de prudencia en el caso de que incentivan el ahorro. La política óptima es sensible al incremento de la incertidumbre presentada en la volatilidad de la dinámica del factor de la productividad total de los factores y del capital, dado por los saltos, dado que entre más incierta y volátil es la economía, se encuentra un factor de prudencia mayor en los individuos. Y uno de los aportes principales, como les mostraba, es la estructura analítica de las políticas óptimas, de la función de valor, cuando se trabajan este tipo de procesos estocásticos en el factor total de productividad, dados por un CIR y un browniano geométrico, y específicamente la forma general que me permite analizar la función de valor para analizar el efecto que tiene sobre las políticas óptimas de consumo y de trabajo. Se muestra que el método numérico propuesto funciona para los distintos casos de restricciones, cuando cumple o no cumple las restricciones, para las distintas distribuciones y para las distintas calibraciones de los valores asociados al parámetro de saltos. Como conclusiones finales, todo el trabajo que se desarrolló, se observa la importancia del control óptimo estocástico en tiempo continuo como una herramienta principal en el análisis económico para modelos de equilibrio general en macroeconomía. Ello hizo ver que el empleo de este tipo de modelos definidos por ecuaciones diferenciales estocásticas representa de mejor manera los fenómenos económicos y permite enriquecer el análisis de riesgo e incertidumbre presente en este tipo de variables. Se pudo verificar la importancia de los desarrollos teóricos y de las soluciones analíticas encontradas porque nos permiten obtener la forma de analizar el efecto de cómo la incertidumbre y las no linealidades asociadas a esas variables interactúan sobre las decisiones de política óptima de los agentes. También se usan para verificar la precisión de los algoritmos numéricos empleados en la solución, midiendo hasta qué punto las aproximaciones se acercan a la verdadera solución. Y se destaca que el aporte teórico principal de esta investigación está relacionado con soluciones analíticas y numéricas encontradas bajo ciertas restricciones de parámetros para modelos de equilibrio general que combinan procesos de difusión y procesos de saltos asociados a eventos raros, no necesariamente de tamaño constante, como también el manejo numérico que se soluciona por medio de diferencias finitas para aproximarse a la solución de las ecuaciones íntegro-diferenciales descritas por Kolmogorov-Forward y Hamilton-Jacobi-Bellman. La Hamilton-Jacobi-Bellman se resuelve para el caso de los problemas de control óptimo que no manejan agentes heterogéneos. Los agentes heterogéneos que fue el problema calculado en el capítulo 3, o estudiado en el capítulo 3, resuelven ese tipo de ecuaciones de manera conjunta y me permiten encontrar los efectos de la política óptima de ahorro y de la distribución conjunta de ingreso y riqueza. Bueno, como proyectos de futuros de investigación, pues hay varias cosas que uno puede ir trabajando. En primer lugar, en esos modelos de dinámica de capital discontinua, puede uno incluir empresas y puede incluir sector público y gobierno, el cual se puede analizar que recaude impuestos para estudiar la incidencia que tiene la incertidumbre y los diferentes tipos de impuestos al consumo, la renta, al capital, y también sobre la utilidad, la producción y las decisiones óptimas de los agentes. Hay trabajos que ya han planteado, una de las referencias es el trabajo de ISOR en 2017,
También se planea seguir estudiando nuevas metodologías para resolver este tipo de modelos de tiempo continuo que pueden desarrollar estos modelos en macroeconomía dinámica, y particularmente hay un trabajo importante que es el trabajo de Duarte en el 2018, que empezó también bajo supuestos adecuados a estudiar procesos que utilizan redes neuronales para aproximar este tipo de modelos de manera más precisa. En este caso usa la tecnología Machine Learning, y es un trabajo que ha desarrollado muchos adeptos de investigación para este tipo de metodologías. También es pertinente estudiar modelos de agentes heterogéneos que relacionan interacción y competencia de capital humano con la teoría de crecimiento a través de la nueva formulación de los Milfield Games, o sea, los juegos de campo medio, que son juegos también que se desarrollan en el análisis estocástico. Entonces, la idea es poder encontrar este tipo de metodologías donde básicamente se modele un continuo de individuos con salarios que no dependen solo de su propio capital humano, sino también de la distribución total de capital. Esto con el objetivo de analizar cómo los agentes mejoran su bienestar. Referencias principales, pues hay varias, el trabajo del ASRI 2008 y de los más nuevos, el de ASDOE 2020. Entonces, pretendemos seguir también explorando ese tipo de líneas de investigación. Bueno, no es más lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Juan Carlos, sí. Muchas gracias, muy buena presentación. Tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario. Franklin dice que excelente presentación, pero preguntas, comentarios. Tengo mucho ruido. Juan, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, claro. ¿Qué tal? Hola. Placer en Hola, Juan. Bien. Cristian, igualmente. Bueno, primero felicitarte por la tesis y por la culminación. Muy interesante lo que estás haciendo. Tengo como una primera pregunta, y es, no me queda muy claro, por ejemplo, digamos, las agentes están acumulando capital y de repente aparecen estos choques y hay unos saltos. Entonces lo que yo te logro entender es que, bueno, yo dado que hay un choque, entonces en mi proceso de optimización, yo voy a empezar a acumular más capital porque está la posibilidad de que haya una destrucción de capital debido a este choque que tú llamas un salto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí con respecto a la digamos, la optimalidad en la acumulación de capital? Porque si en algún punto, digamos, si en un mundo sin choques yo optimizo el capital, maximizando la productividad marginal del capital, después entró un mundo con choques y con estos saltos, lo que yo logro entender es que yo voy a acumular más capital, pero si estoy acumulando más capital, probablemente estoy sobreacumulando capital en el sentido de que ya no lo estoy optimizando con respecto a la productividad marginal inicial. Entonces, mi pregunta es si con estos choques un resultado que uno tiene es que hay una especie de sobreacumulación de capital y por esa vía entra cierta ineficiencia en el proceso de crecimiento económico. Pues sí, pues eso dependería primero del tipo de choque que se pueda presentar, porque pues el modelo, así como está pensado teóricamente, es más fácil explicarlo en el caso de que uno vea choques negativos, como por lo menos lo que les mostré, que pueden haber crisis financieras, pueden haber desastres raros, pueden haber pérdidas del empleo en el caso del modelo de agentes heterogéneos para modelar el ingreso. Pero entonces depende del tipo de choque, pues porque pueden, como les decía, es más fácil modelar los choques negativos, pero pueden haber choques positivos. Entonces, en el caso de que haya un choque positivo, pues efectivamente va a haber más acumulación de capital. Pero en el caso de que haya un choque negativo, lo que se va a observar es que la gente pues tiende a controlar eso por medio de su factor de descuento o el factor de prudencia. Pero en cierta forma, sí tiende a hacer una acumulación adicional de capital
para poder mantener un nivel de ahorro constante. Eso es lo que se trata de explicar por medio del factor de prudencia. Ya, pero sí, digamos, cuando yo digo sobre acumular, lo digo es respecto a un nivel óptimo donde, digamos, yo me imagino como las referencias con respecto a un mundo en el que no hay los choques. Entonces yo maximizo la productividad del capital y digamos que yo llamaría ese el nivel óptimo. Después me aparecen unos choques, si es que yo estoy entendiendo bien, y entonces yo voy a acumular por encima de ese nivel. Entonces, si ya acumulé por encima de ese nivel, quiere decir que la productividad marginal ya empezó a caer. Mi pregunta es si eso ocurre en el modelo o si por el contrario ya en el programa entero de optimización de la gente ya incorporó los choques y por tanto no, esa ineficiencia de que la productividad marginal del capital empieza a caer desapareció. Es más eso lo que tengo la duda. No, es que la productividad marginal del capital también se controla usando ese tipo de variables asociadas a los choques. Entonces, el agente cuando optimiza esa productividad marginal, pues también está optimizando el nivel de capital, pero sí se puede demostrar, mejor dicho, en el modelo nosotros probamos que la productividad marginal del capital, no la presenté ahí, pero en el modelo se puede observar que efectivamente esa productividad marginal de capital está directamente asociada a las componentes de los choques. Entonces, el proceso de optimización también te permite observar cómo se optimiza de manera general la productividad marginal del capital. Ok. Otra cosa que pues se me ocurre, y es que, digamos, pues es como una extensión, pero ya que mencionaste el trabajo de Aruoba, que yo conozco, creo que es dinero y capital, se me ocurre que una forma también en la que podrías pensar una extensión futura es introducir un activo distinto con el que los agentes puedan, digamos, protegerse del choque, porque claro, aquí tú tienes el choque en el capital y los agentes quieren mantener un nivel de riqueza, digamos, constante, entonces van a acumular más capital. Pero los agentes podrían invertir en un activo distinto al capital para protegerse, ¿no? Comprar un bono del gobierno norteamericano, por ejemplo, y se van protegiendo. Entonces, no sé, si has pensado esa posibilidad y qué se podría hacer al respecto. Sí, claro, eso es una de las cosas que les planteaba ahí, porque pues uno puede extender primero a otros sectores, segundo, pues poder encontrar otro tipo de dinámicas que me permitan capturar otras influencias distintas a la que usted está mirando con respecto a la acumulación del capital. Por ejemplo, ahí se puede, por ejemplo, en el modelo del capítulo 2, por ejemplo, esa volatilidad del trabajo que nosotros metemos, pues es una volatilidad en realidad que está relacionada, por decir algo, con respecto a la dinámica de cómo se presenta la cantidad de capital humano hacia el trabajo, pero no te permite capturar otros efectos. Pero sería bueno, por ejemplo, incluir otro tipo de variables que te calculen otros efectos directos relacionados directamente con la volatilidad del trabajo, como por ejemplo el desempleo o las rigideces de los salarios. Pero sí se puede agregar otro tipo de variables a los modelos para capturar otros efectos distintos, eso sí es correcto. Dale, muchas gracias, Juan, y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Boris, tienes la palabra. Hola, Juan, felicitaciones Hola, por tu trabajo, excelente trabajo. ¿Cómo estás? Gracias, profe. Dos preguntas que vienen más de la ignorancia que de algún tipo de cuestionamiento académico. La primera es esta. No entiendo bien cómo es posible en un modelo con agentes heterogéneos que el consumo dependa estrictamente del capital. Y si uno tiene agentes heterogéneos, debería suponer que hay diversos comportamientos con respecto al consumo. Entonces, y no veo por qué esa relación, digamos, directa de dependencia con respecto al capital que tú planteaste varias veces. Es simplemente ver cuál es la intuición detrás de ese resultado, que es un resultado de tu modelación. Y la segunda es esta. Ustedes, bueno, tú intentaste de alguna manera acercarte o aproximar o reproducir los efectos de los choques a través de otra, a ver si lo puedo decir,
Uno puede obtener los efectos de los choques a través de otras metodologías. Por ejemplo, puede usar algún tipo de VAR estructural y conocer exactamente cuáles han sido los efectos de los choques sobre las variables fundamentales de la economía. Si uno, en tu caso, tú lo resolviste dentro de tu modelo, que es perfectamente válido, pero intentaste, digamos, tratar de acercarte o aproximar los efectos de esos choques obtenidos mediante otra metodología como los VAR de cualquier tipo, estructurales o bayesianos, con tu modelo. O sea, intentaron hacer ese tipo, porque una cosa es calibrar dentro del modelo y encontrar resultados dentro del modelo, y otra cosa es ver qué tan fuerte es el modelo para aproximar los resultados encontrados a través de otras tecnologías o herramientas para observar choques y observar los efectos de los choques sobre las variables de interés del modelo. Y de nuevo, felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, profe. Con respecto a la primera pregunta, en el caso del modelo de agentes heterogéneos que uno define ahí, profe, los agentes son heterogéneos en su riqueza y en su ingreso. Y en ese caso, lo que hace uno es cumplir la restricción de riqueza que ellos tienen dada en términos de bonos, pero la heterogeneidad específicamente está definida en términos de riqueza y de ingreso de los agentes. Entonces, lo que nosotros hacemos son choques al ingreso y capturamos la influencia de esos choques del ingreso en las decisiones óptimas de ahorro y consumo. Esas decisiones óptimas de ahorro y consumo se resuelven a partir de la función de valor. Esa función de valor es la que optimiza en primera medida la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman, y con esas políticas óptimas definidas yo paso a mirar qué pasa con el efecto sobre la distribución de la riqueza de los agentes, pero la heterogeneidad está dada sobre esos dos factores. Y específicamente lo que se debe cumplir son ciertas restricciones de equilibrio, pues no lo mostré ahí, pero las restricciones de equilibrio en realidad están dadas específicamente con el factor de endeudamiento que tienen los agentes, porque ahí hay un límite natural de endeudamiento que debe ser preciso para resolver el modelo, y la otra cosa es que se debe cumplir la condición de equilibrio de equilibrio estacionario, que garantiza que el ahorro agregado de los agentes para que haya un equilibrio dentro de esa economía de agentes heterogéneos debe ser cero. Y entonces, para poder garantizar eso, lo que uno hace es poder iterar sobre la tasa de interés. Por eso yo decía que la tasa de interés es endógena al modelo, para poder escoger la tasa de interés adecuada que me garantice la existencia de ese equilibrio en el caso del modelo de agentes heterogéneos. Pero sí se prueba, pues, de que es un modelo de equilibrio general. En un principio uno tiene la idea de que resolviera un equilibrio parcial, porque en cierta forma uno fija esa variable, esa tasa de interés, pero la tasa de interés en realidad se ajusta a la condición de equilibrio y esa condición de equilibrio garantiza pues el efecto de la heterogeneidad de los agentes. Con respecto a la segunda pregunta, profe, pues nosotros miramos pues cuál fue nuestro objetivo general en ese tipo de modelos de agentes heterogéneos, porque hay modelos de agentes heterogéneos en tiempo discreto, que pues específicamente usan otras metodologías, como usted lo menciona, la metodología de los VAR y las aproximaciones metodológicas para calcular los efectos en las políticas óptimas de ahorro y consumo. Pero nuestro ejercicio realmente fue extender esa modelación de tiempo discreto a tiempo continuo, porque nosotros la modelación específica que hacemos de los agentes, en este caso del ingreso, del capital, del factor total de productividad, son específicamente en tiempo continuo, porque en realidad, pues cuando se presentan ese tipo de choques, los choques son inmediatos, y entonces la respuesta de los agentes debe ser en un tiempo inmediato. Por eso pensamos de resolver el modelo en tiempo continuo. Pero sí hemos comparado los resultados con los encontrados con la literatura de tiempo discreto, y efectivamente los resultados están en la misma línea del trabajo.
por lo menos simplemente lo que se hace es extender la forma de modelar ese tipo de choques y pues específicamente contribuir con la parte numérica que aproxima a ese tipo de ecuaciones que gobiernan esos problemas. Listo. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo para otro par de preguntas. Pido disculpas porque tengo la pulidora de los vecinos allá activada. Yo quería Todos estamos llenos de... Hágale, Carlos. trabajo. Para los que nos quedamos en Chayan y en los trabajos de Lucas y Sargent, pues obviamente es para nosotros muy refrescante saber pues que llegas con todos estos nuevos conocimientos matemáticos. Veo que estás trabajando en, digamos, en el modelo tradicional, en donde te preocupan más por los impactos estocásticos y los choques estocásticos. Yo he estado trabajando más, como tú sabes, en temas de crecimiento endógeno, donde haya efectos, digamos, de motores de crecimiento con externalidades. Creo que obviamente lo que tú haces es perfectamente compatible y yo solamente quería saludar, pues, que llegues al departamento y nos instruyas con tus nuevas técnicas y esperamos, pues, que podamos hacer un trabajo muy interesante. Recientemente, un profesor o una profesora de Francia manejó el modelo CAPEM, que se puede pues exponer en forma estocástica agregada, lo enseñé en el curso de Macro 3, pero obviamente uno supone formas estocásticas muy sencillas para poder trabajar analíticamente. Yo veo que tú has trabajado ya cosas mucho más complejas y pues yo desde mi ignorancia en todos esos desarrollos saludo pues que llegues y esperamos instruirnos muy rápidamente de lo que tú has trabajado. Era eso nada más. Profe, muchas gracias. Claro, con el mayor de los gustos. La idea es, con el profe Juan, hemos pensado en sacar un curso electivo donde podamos hacer una introducción a este tipo de procesos estocásticos y algunas aplicaciones para poder irnos adentrando en el estudio. Y por qué no, pues hacer un grupo de investigación más grande que también se una con otros colegas y poder sacar nuevas publicaciones. Pero sí me encanta volverlo a saludar también y chévere poder también charlar y trabajar con usted. Muchas gracias. Listo, Juan Carlos. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Si no, igualmente me uno a las felicitaciones, Juan Carlos, felicitaciones. Bienvenido al departamento, en buena hora. Y no, en este momento lo que solicitaría a los colegas y las personas que nos acompañaron, un aplauso para Juan Carlos, me pareció una excelente presentación. Así que desde la distancia. Chévere poderlos ver a todos y felicitaciones. Por lo menos que hayan participado un poquito y poderles contar algo así de manera rápida. Ojalá podamos charlar mejor y poder entrar en discusiones académicas mucho más específicas. Muchas gracias. Ahora, para otras presentaciones, igualmente veo que tienes un trabajo bastante extenso y da lugar para hacer otras entonces ya mira una parte. Por el momento entonces te agradezco mucho, Juan Carlos, muchas gracias a todos los asistentes y que estén muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho a todos por haberme escuchado y qué chévere volverlos a ver y con el ánimo grande de volver a la facultad. Muy amables por todo. Bien, profe. Bueno, pues necesitamos, enseguida te llamo, Juan Carlos, para que hablemos de una cosita. Bueno, profe, muchas gracias y placer saludarlos a todos. Muy amables también. Bueno, hasta luego a todos, que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.